Bienvenidos y bienvenidas al episodio 232 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast para personas que no solo aman la verdad, sino que también aman la belleza. Durante muchos años yo creo que se nos ha hecho creer o hemos querido creer que la verdad, la espiritualidad están reñidos con la belleza, cuando es justo todo lo contrario. Cuanto más conoces o reconoces tu parte espiritual, cuanto más amas la verdad, más buscas la belleza. Ya lo decía Platón, que es, yo te diría que es mi filósofo favorito. Decía Platón que la belleza no es algo superficial, sino que es una de las formas en las que la verdad se deja ver, en las que la verdad se expresa. Para él, lo bueno y lo bello no solo no estaban separados, sino que eran distintas expresiones de una misma realidad más profunda. Y por eso hoy me acompaña alguien cuya mirada conecta mucho con esta forma de entender la belleza y la verdad a la vez. Hoy está conmigo Francisco Guerra, conocido en redes, seguro que ya lo conoces, pero por si acaso en redes sociales como tu interiorista terapéutico, con quien vamos a hablar de cómo los lugares que habitamos pueden mostrar esa verdad y esa belleza a la misma vez y convertirse en un apoyo para nuestro bienestar físico y nuestro bienestar emocional. Bueno, Francisco, muchas gracias por estar aquí. Tenía mogollón de ganas de hacer esta entrevista contigo y de charlar tranquilamente. Francisco. Nada, gracias a ti, por supuesto, por esta invitación. Me siento muy entusiasmado, muy emocionado. Para mí es un placer compartir este ratito contigo porque sabes que te admiro, te escucho desde hace muchísimo tiempo y estar hoy aquí para mí es muy significativo. Entonces, bueno, estoy seguro que hoy, el día de hoy, la audiencia se va a llevar un regalito muy guay. Y nada, cuando quiera, pues empezamos. Empezamos, sí. La admiración, Francisco, es mutua. Ya te lo dije, adoro tu trabajo. Cuando descubrí tu cuenta en Instagram, la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Al final somos muchos en Instagram, ¿no? Y todos queremos decir la nuestra, pero hay cuentas que ¿no? La tuya fue una de esas no solo porque todo lo que muestras es precioso y a mí el tema del interiorismo, yo no soy interiorista, pero me encanta. O sea, para mí la belleza es algo que tiene, ¿no? Es algo que tiene que estar siempre a mi alrededor. Necesito ver belleza. Tu cuenta muestra toda esa belleza, no solo en lo que enseñas, sino en cómo lo explicas. Luego también me llamó mucho la atención tu profundidad, tu verdad, tu forma ¿no? de ir hasta el fondo de las cosas. No te quedas solo ahí, sino que vas mucho más allá. Y luego también lo que que te lo estaba diciendo, lo que me encantó es tu sentido del humor. O sea, el humor eleva la vibración de una persona y de las casas también. Me encanta, por si no lo habéis visto, por favor, o sea, dadle a seguir, luego os dejaré por aquí anotado todo, porque es que es terapia, o sea, es terapia pura lo que lo que yo vivo con tus vídeos. Tienes un formato, ese formato, ¿no? de una especie como de doblaje en el que tú hablas en inglés, ¿no? No sé si hablas en inglés de verdad por Sí, debajo. sí, a ver, yo no hablo mucho inglés, pero sí que me hago la traducción en ChatGPT y luego lo leo. Ah, es que escucho un... Digo, qué pronunciación más espectacular. Pues no, te haces ese doblaje de situaciones reales, ¿no? Que muchas veces vemos en las casas, ¿no? Por ejemplo, había un vídeo que antes te comentaba con el que me partía que decías, pintamos toda nuestra casa, pero ahora pintamos toda nuestra casa en un color rosa frigopié y estamos desquiciados. O el otro, el del vinilo, ¿no? Pusimos vinilo en toda nuestra cocina y ya estamos intoxicados, perdidos. ¿Cómo se te ocurre eso? Pues al final, Marta, tú date cuenta que mi intención es decir, vamos a ver, tenemos un gran problema que no nos estamos dando cuenta de que realmente los materiales, los colores tienen un gran impacto en cómo nos sentimos en el día a día y cómo esto nos afecta directamente en nuestra vida. Pero claro, lo tenemos tan incorporado en nuestra rutina y en nuestra normalidad que digo, ¿de qué manera haces tú llegar esto a las personas sin que suene tan chocante, ¿no? Porque muchas veces también me pongo serio y digo, wow, yo creo que yo soy una persona que me tomo la vida con humor e inclusive tengo un humor un poco negro y a veces en situaciones muy extremas me sale natural. Pero es que yo creo que la vida hay que reírse porque al final estamos aquí haciendo un juego.
Estamos aquí, es verdad, mira, mi marido siempre dice, hemos venido aquí a jugar, hemos venido aquí a jugar. Eso es. Pero que es verdad que a veces hay mensajes, también es verdad que en redes otro, ay, se ha cortado Francisco. Sí, Ahora, se había sí, cortado sí. un poco la conexión. Digo No. que en redes sociales no vemos mucho de no comas esto, no hagas lo otro. No, es como, jo, cuánta prohibición. En cambio, como tú lo dices, no es un poco como Mary Poppins, con un poco de azul, de azúcar, esta píldora que os dan, es como, ahora lo he entendido mejor, como ponga vinilo en la cocina, como dices tú, ¡qué cagada! Qué cagada, es que es una cagada. Tú date cuenta que, por ejemplo, yo huyo de muchas soluciones rápidas que nos dan, ¿no? Por ejemplo, el uso del plástico, ¿no? Como vía rápida. Pues transforma tu cocina en media hora. Yo creo que eso no nos estamos dando cuenta que sí, tu cocina va a cambiar lo que es la sensación, bueno, la sensación ni siquiera porque vas a vivir en un plástico, pero sí quizás pues le vas a ver si tiene un color que no te gusta, pues ese cambio sí lo vas a ver en el momento. Pero lo que no tienes conciencia es del regalito que te está quedando en la cocina. O sea, primero por material, el tóxico, y después por vibración también. El plástico, pues ya sabemos de sobra la vibración que tiene, ¿no? Entonces, pues yo todo lo que son soluciones rápidas y milagrosas, siempre lo pongo entre comillas y a observarlo porque, ojo. Todo en esta vida, ¿no? Yo pienso mira, yo tengo muchos defectos, mogollón, sino que te lo digan los de casa, pero tengo una virtud, esa sí que es la paciencia. Me gusta todo rápido, claro, a mí me gustaría tenerlo todo ya, pero entiendo que las cosas no van rápidas y tengo mucha paciencia en los procesos y me tomo el tiempo que necesito. Y me parece que todas las soluciones rápidas, no solo en interiorismo, sino en cualquier cosa en la vida, una dieta rápida, cualquier cosa rápida, luego el resultado es peor. Entonces, qué importante es tomarse un ratito de decir, venga, vale, no me gusta esta cocina, ¿hay algo que pueda hacer? Vale, pues puedo, ¿no? Pues puedo cambiarle el color a través de que, pues al menos buscar, ¿no? Informarte. Estamos en un momento, ¿no? En el siglo XXI, ya lo decía Sergio Fernández, en el que no ser consciente te sale mucho más caro que en el siglo XX. En el siglo XX tú te tomabas, qué sé yo, un bote de Nutella de Colacao y era más o menos chocolate con un poco de azúcar. Ahora lleva mierda a expuertas. Y con todos igual, como tú no dediques un rato a mirar lo que llevan las cosas y lo que estás poniendo, o sea, es que la palmas, porque es que, no, bueno, en el sentido figurado, ¿eh? No, Sí, 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 no, es, totalmente. es importante tomarse un tiempo, pues eso, ¿no? Antes de poner en la cocina todo plastificado, entender, ¿no? Pues eso, lo que tú decías, te baja la vibración, que estás respirando luego, todo ese formaldehído, todo, ¿no? Esos PFOAs, o sea, es que, bueno. Claro, y sobre todo, Marta, tú date cuenta que, como tú bien dices, existen muchísimas soluciones. Yo algo que suelo trabajar mucho porque, date cuenta, no todo el mundo tiene a su alcance pues hacer una gran inversión, cambiarlo todo, y quizás ni siquiera es coherente porque, oye, la cocina ni siquiera es tan vieja, pero sí que hay cosas que puedes actuar sobre ellas como tema. Si, por ejemplo, no te gustan las puertas, pues vamos a utilizar un tipo de pintura que sea respetuosa con tu salud. La encimera que no te gusta, pues hay microcementos naturales, también para el tema de azulejos, inclusive pinturas. Cambiando 4 cosas y sabes dónde darle la tecla y te informas un poco, como tú bien dices, buscando certificados y tal. No es tan complejo, o sea, ni siquiera... También una respuesta muy recurrente, ya, pero es que no me lo puedo permitir. Ojo, vale, ni siquiera es tan la diferencia y al tiempo, eso en salud, Claro. realmente lo vas a pagar, ¿sabes? O sea, no lo quieres pagar ahora en dinero, pero a la larga, todo esto que no atendemos, si tiene un precio a pagar, hay que pagarlo, porque si no lo vamos a pagar por otro lado. Exacto. Lo que no pagues ahora lo vas a pagar luego en salud, en médicos, a ver cómo salimos de esa. Porque fíjate una cosa, yo soy yo soy de la opinión y siempre lo he hecho en todas mis casas, prefiero no tener un mueble antes que ponerme un mueble, pues eso, pues que esté hecho de cualquier manera, con un DM prensado, con una pintura de cualquier... Entonces prefiero, mientras tenga un colchón y donde yo pueda dormir, todo lo demás ya vendrá. Y mis casas siempre han tardado mucho en llenarse, porque hasta que no ha venido el carpintero y me ha podido hacer ese mueble, pues no he tenido mueble. Prefiero eso, además también te ahorras dinero porque lo que está bien hecho, ¿no? Y además también la vibración con lo que le ha hecho la persona, al final eso también te dura muchos más años, luego te sale mucho más barato a la larga, ¿no? Sí, y sobre todo el tema del tiempo. Acabas de dar un punto clave que más adelante voy a explicar y por qué tiene tanta importancia a la hora de crear un hogar saludable. Este es de los puntos más importantes de que me gustaría que Sí. tratásemos en el día de hoy.
Perfecto, el perfecto. tiempo. Hay muchas cosas, es que yo te preguntaría tantas cosas, Francisco, te deprimiría todo el día, pero muchas cosas que me han sorprendido de lo que tú cuentas. Por ejemplo, tú no haces un interiorismo al uso, no solo por eso que estamos contando, sino porque te fijas también si hay perretes en casa, si hay animales, qué les puede ir bien, qué no, porque al final el animal también, por lo mismo le pones un rosa fucsia y lo tienes estresado, perdido. Miras también si la persona es altamente sensible. No es lo mismo una casa para alguien altamente sensible, ¿no? Con las luces, con los colores, las texturas. Una persona altamente sensible, normalmente una textura sintética, ¿no? Todo eso tú también lo tienes en cuenta. Incluso yo he llegado a escucharte decir que con la casa podemos incluso, no revertir, pero sí poder acompañar a heridas, por ejemplo, como la injusticia, el abandono, el rechazo. Cuando yo he tenido esa herida, ¿no? Que una casa me pueda acompañar. Hola, ¿qué tal? Esa, qué fantasía es. Claro, tú date cuenta que al final el interiorismo es un lenguaje. Todo lo que nos rodea, tanto el color, el material, la iluminación, todo tiene un impacto sobre nosotros a nivel físico, a nivel energético. Entonces, si tú conoces cada elemento, es como cuando tú vas a hacer una receta, ¿no? Tú puedes utilizar los mismos ingredientes para hacer un bizcocho que quizás es algo no tan saludable. Puedes hacer algo, por ejemplo, una receta que a tu cuerpo le vaya a sentir mucho mejor, o inclusive utilizarlo como medicina. Tú tienes ciertos ingredientes que sabes si tienes una dolencia, pues si tienes un resfriado, te puedes hacer un puchero calentito que sabe que a tu cuerpo le va a sentar mucho mejor que utilizar esos ingredientes según qué receta. Pues al final el interiorismo es esto, conocerte a ti mismo, saber en qué puntos de tu vida estás y conociendo esta información, ahora cómo se traduce a tu espacio. Y aquí hay varias cosas muy interesantes, Marta, que no todas las personas somos igual, ni siquiera estamos en el mismo momento vital. Y esto a la hora de configurar un hogar, lo que yo considero hogar, no una casa, no algo de revista, sino un hogar, tienes que conocer en profundidad a los diferentes participantes, ¿no? Porque al final todo es un organismo vivo, el espacio, nosotros, todo tiene como esa configuración, y encontrar la manera en que todo encaje perfecto y utilizarlo a tu favor, pues para mí está siendo una herramienta súper, súper poderosa. Qué bonito eso que cuentas, tal cual, al final es una proyección tuya y cada día estás en esas mismas cuatro paredes y eso te influye para bien o para mal en tu proceso vital. O sea, no hay más. Si estoy hecha un cromo y tengo la casa hecha un Cristo con todo que me intoxica, con colores tal, al final eso no me va a ayudar. O sea, que parte de la terapia, de ahí, ¿no? Tu interiorista terapéutico, parte de la terapia es tu casa, el lugar donde vas a pasar por lo menos 8 horas al día mientras duermes, si no más, ¿no? Entonces, qué importante eso que dices. Y sobre todo las personas, yo por ejemplo trabajo también en mi casa, yo a día de hoy vivo de alquiler y la casa es pequeñita, entonces mi habitación, aunque no es lo ideal, pero a día de hoy es mi habitación y mi estudio. Entonces, pues imagínate el impacto que tiene estar aquí, pues pasarme, pues Marta, de media 18 horas me puedo Claro, pasar claro. perfectamente en este entorno. Entonces, por ejemplo, para mí, que tienen las paredes, que tienen los textiles, que tienen los muebles, todo lo que emite y todo lo que me transmite, eso es como un microondas, ¿no? Si tú lo que pones alrededor, pues tiene un mensaje, una vibración que sea coherente con lo que necesito, pues entonces me favorecerá, y si no, pues hará lo contrario. Totalmente. Al final, qué importante es cuidar eso. Antes lo estábamos comentando, ¿no? Que el cuerpo, el estado natural del cuerpo es la salud. Entonces, cuando el cuerpo cuando no tiene salud, ha habido algo que lo ha desequilibrado y parte de las cosas, o sea, parte de las cosas que desequilibran es esta falta a veces de higiene, no que no nos duchemos, ¿no? Higiene, ¿no? En lo que comemos, higiene de lo que nos rodeamos, eso es súper importante. Muchas enfermedades no estarían, si no la mayoría, si tuviéramos una buena higiene, ¿no? y supiéramos todo eso. Así que vamos a ello, vamos a ver cómo pueden las personas que nos están escuchando tener esa buena higiene, vamos a ver cómo pueden hacer. Yo antes te tengo que preguntar una cosa, porque que si no exploto. ¿Tú siempre has trabajado así? Porque al final tú antes diseñabas casas de revista, lo sigues haciendo, casas súper bonitas, ¿vale? Cuando digo revista me refiero a que son, ¿no? Con muchísima belleza, pero ¿en algún momento hubo algún momento de inflexión en el que tú te diste cuenta que una casa podía ser bonita y aún así enfermar a quien vivía en ella? O sea, ¿te ha pasado eso? Y si te ha pasado y puedes contar qué es lo que te pasó, pues sería de gran
ayuda. Sí, por supuesto. Mira, Marta, yo hacía casas, sobre todo en este último tiempo, por la expansión que está teniendo. Yo soy de Málaga, del sur de Ujú, España, y está teniendo un crecimiento bastante importante en el tema a nivel turismo, ¿no? Entonces se están haciendo muchísimos apartamentos turísticos y digamos, una forma de trabajar que he estado haciendo muy asiduamente. Claro, en este tipo de vivienda lo que estábamos buscando es un efecto dopamínico, ¿no? Que ujú, la foto quedase pues para portada de Airbnb. Entonces, ¿qué utilizábamos? Pues colores saturados que llamase la atención, tema de iluminación, todo que se viese muy claro. Pero la mayoría de proyectos iban acompañados de presupuestos bastante escasos, entonces pues teníamos que hacer pues al final malabares, ¿no? Para sacar ujú, esos proyectos adelante. Y me sentía tan desconectado de mí, Marta. Date cuenta que yo tengo Quirón en casa 9, en cáncer, y uno de mis puntos débiles ha sido la familia y el sentir hogar. Y entonces esto, para mí, el no estar trabajándolo, o sea, en mi profesión, que estaba enamorado de ella, desde el interiorismo, o sea, yo cuando hago un espacio con esto de una forma muy intuitiva y eso es un regalo. Pero, claro, me faltaba la otra parte de mi propósito, ¿no? Que es estar con la parte esa de más trato humano y que al final utilizar el lenguaje del interiorismo para crear un hogar. Y esa parte la echaba mucho en falta. Date cuenta, la vida me puso en una situación extrema, empezó a hablarme, tú sabes que al final no, sí. se comunica con nosotros, pero claro, yo soy muy terco y tenía un camino muy marcado y poco a poco fui pues, subiendo el lenguaje hasta que me llevó el tren de la vida, pues me paró en una estación en forma de una enfermedad. Tuve un neumotórax importante, me tuvieron que operar 2 veces seguidas y dije, ojo, que la vida te está marcando aquí una Ujú, pausa para que reconsideres todo en tu vida. Y a raíz de aquí, Marta, dije, no más, o sea, no me tengo que ver más en esta situación para atender lo que realmente mi cuerpo me está diciendo. Conecté conmigo, hice un parón, dejé de trabajar y estuve unos meses sin hacer nada, simplemente me iba a la playa, leía, pero claro, me di cuenta que lo que más me apasiona es el crecimiento personal, el crecimiento espiritual y la profundidad, o sea, no quedarme en la superficie. Sí, claro que tengo una habilidad para el tema de decoración, siempre me ha llamado mucho la atención el arte y la naturaleza. Y yo decía, ¿de qué manera puedo contar una verdad? Porque para mí hacer un interiorismo para que quede una foto de revista es una verdad a media. Entonces dije, ¿de qué forma puedo profundizar como para que realmente este talento lo pueda poner al servicio de los demás y que realmente sea la manera que yo pueda ayudar? Porque al final una casa al nivel estético es importante, pero lo que hay más allá de la estética, o sea, tú puedes conseguir esa estética de diversas formas, ¿me explico? Y tú puedes ujú, crear un traje a medida para una persona, sigue siendo bonito, pero además le estás favoreciendo. claro. Entonces, ese fue el punto de arranque. No ha sido fácil porque sí que es cierto que es algo bastante diferente y novedoso, pero nada, tengo un propósito súper, súper claro y ahora estoy muy entusiasmado y con foco 100% que es por ahí y muy contento del... ¿Cómo me alegra eso que cuentas y que ojalá seguro, vamos, este mensaje cale y se expanda? Porque es verdad, al final, fíjate, me decías, ¿no? La estética es como si estás con una persona simplemente por el físico. Al final eso es muy vacío. Siempre tenemos que ir un poco, ¿no? Más allá. Tú decías, quiero en casa 9, yo quiero en casa 6, ¿no? Con la salud y la higiene, ¿no? A mí lo que me pasaba es que yo iba a una casa y yo empezaba a estar mal. O sea, es como, será muy bonita, pero yo no estoy bien, me duele esto, no puedo dormir, estoy triste, me pasa. Como que habrá más allá de esas cuatro paredes o incluso también con los tóxicos, ¿no? Yo recuerdo una vez que vino una persona aquí a limpiar y puso, me acuerdo, no voy a decir el nombre, para la cal de la ducha. Mira, qué Madre dolor mía. de cabeza. Y dije, pues esto qué locura es. Y ya es como, no, es que ni siquiera, yo ahora mismo yo voy por la calle, Francisco, y me pasa que alguien pasa por mi lado y lleva olor a suavizante, que antes pensaba, qué bien huele, y ahora me echa para atrás. Digo, ¿cómo podíamos vivir con eso? ¿Cómo podía asociar yo limpieza con lejía o con sal fumán o con limpiacristales o con desengrasamiento? ¡Qué horror!, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso, pero es verdad que muchas veces es a través del dolor como uno llega, ¿no? Porque, bueno, no sé si es que la vida está montada así, pero a través de esas experiencias es cuando despertamos y me pasó un poco como a ti, ¿no? Decir, tiene que haber algo más.
sea, las casas tienen que tener algo más, no puede ser simplemente esto, ¿no? Claro. Porque entonces, me pasa también, ¿no? De llegar a un sitio y decir, me tengo miedo de cambiarme de casa, tengo miedo de mudarme porque no voy a, ¿y si no estoy bien? Ya ir con o me pasa con los hoteles, ¿y si voy y no estoy bien? Porque ya lo percibo, eso, ¿no? Ir un poco más allá, wow, de un motorax. Pero bueno, yo me alegro un montón, que me pasase esto, porque si no, Sí, no estaría a día de hoy haciendo lo que hago. Y entonces, totalmente. bueno, al final es un regalo en una forma, en un envoltorio no tan agradable, Eso, pero es como un regalo. lo decía Charuca, ¿no? Es un regalo de mierda en un papel bonito, ¿no? Total. Así. No, al revés, un papel bonito, no sé cómo lo decía, la cuestión, que es un regalo al final, ¿no? Que Sí, estas cosas al final hay que elevarlas a la categoría de maestría, de necesitaba pasar por eso. exacto. Francisco, ¿hay algún error que tú ves en casi todas las viviendas? Algo que esté muy de moda y tú digas, ¿no? Como sueles decir, vaya cagada, ¿no? Vaya cagada monumental. ¿Algún error que veas así? Pues bueno, es que hay muchas cagadas Suéltalo, importantes. tengo ganas de Mira, saber. mira, vamos a empezar por lo básico, que es un elemento muy condicionante a la hora de trabajar con familias, ¿no? Es que me encuentro, mirar al suelo. Aquí está la primera cagada monumental. El suelo tiene muchísimo peso porque está muy cerca de nuestro nivel. Y claro, ¿qué ocurre? Que nosotros, si venimos de un entorno en el que nos hemos desarrollado y en el que nos sentimos realmente cómodos, que es muy diferente, que es muy natural, y ahora nosotros en nuestro interior ponemos un material sintético o un material que quizás no nos transmite estabilidad, aquí ocurre que aunque nosotros creamos que el material es bonito, pero la sensación que nos está dando. Y aquí hay varias cosas que hay que atender, Marta. Mira, la primera es la disonancia sensorial. ¿Qué ocurre? Nosotros estamos percibiendo un material, imagínate, ¿no? Que tú lo estás viendo como una madera, pero Ujú. ahora tú cuando lo pisas, tu cuerpo es súper inteligente y tu cuerpo sabe que eso no es madera. Es un Aquí porcelánico, por es un ejemplo. porcelánico, Vale. exacto. Pero bueno, dentro de los malos, el porcelánico imitación madera no es tan malo. ¿Cuándo es realmente malo? Cuando, imagínate, una tarima sintética de baja calidad, que Ujú. tiene inclusive ese efecto como brillito, Sí, pues aquí hay varias cosas. Lo primero es que los materiales cuando son brillantes, sí. primero que reflejan mucha luz, no nos sentimos cómodos. Y después también tenemos que pensar en un ambiente natural, en qué formato estaría ese brillito en un suelo. En el agua. En un agua o inclusive en una superficie helada. Son superficies que quizás no nos dan mucha confianza el estar andurreando todo el Claro. día. Entonces, aquí tenemos un doble problema porque el cuerpo no se siente cómodo porque percibe una cosa, pero en realidad es otra. Y después también por la incomodidad. Y después otra parte, Marta, súper importante, la toxicidad del Claro, suelo. claro. Esta parte también de las más potentes, ¿no? A considerar cuando vamos a escoger un elemento que tiene tanta superficie en un hogar. Después otra cagada, Una cosa que te súper. quería decir, Sí, Francisco, perdona que te interrumpo un segundo. nada, Esto que no. decías antes, ¿no? De dónde venimos al final, aunque estemos en 2026, que es cuando estamos grabando, realmente no somos tan diferentes a los hombres y a las mujeres, ¿no? Del paleolítico. Realmente no hemos evolucionado tanto, con lo que espera encontrar, ¿no? Tu cerebro es una superficie que reconozca como lo que encontraría si va descalzo por la selva, ¿no? Es como tierra, de ahí, ¿no? La importancia de pisar algo natural y luego también, ¿no? El color también, qué importante. En Feng Shui siempre decimos color tierra, ¿por qué? Porque tú, salvo que estés andando por encima del agua, como, ¿no? Necesitas pisar tierra firme, sino eso también en tu cabeza se traduce, como tú decías, con inestabilidad de estoy pisando hielo, estoy pisando agua, eso es muy frío, además. Entonces, es traer como esa coherencia, ¿no? De la naturaleza a tu casa, porque es que si no... Esto que estás diciendo tiene muchísimo peso y para mí es el fundamento del interiorismo terapéutico y te explico por qué. Date cuenta, nosotros somos máquinas modernas que hemos Sí, llegado hasta aquí desarrollándonos en la naturaleza. Eh, pues nos hemos desarrollado y hemos evolucionado en un entorno totalmente salvaje en el que la naturaleza utiliza un lenguaje tanto para los materiales, nos sentimos cómodos según en qué ambiente, ¿no? Y después también el color. La naturaleza lo mismo, utiliza el color como una estrategia. Esto es muy importante, una sí, estrategia. ¿Por qué?
Date cuenta que los mayores superficies de un paisaje, por ejemplo, algo que me sirve muchísimo a la hora de escoger una paleta cromática es decirle a la persona, imagínate, pues yo le hago una entrevista, ¿no? ¿En qué momento, o sea, qué sensación te gustaría conseguir en esta habitación? Me dice, pues bueno, me imagino calma. Pues digo, piensa en un paisaje donde tú te sientas en calma. Pues me describe quizás un bosque, ¿no? Un tipo de bosque en concreto. Vale, pues el bosque utiliza el color desaturado, esto es importante, si entendemos cómo funciona el color, tenemos como la descomposición de la luz blanca en tres colores Ujú. principales, ¿no? Tres colores primarios. La mayoría de colores son mezcla de los tres y son colores grisáceos, aunque nosotros percibamos, por ejemplo, un verde, pero es mezcla de rojo, mezcla de amarillo, mezcla de azul y son colores muy desaturados. Cuando la naturaleza utiliza, por ejemplo, un color amarillo, que es un primario, un color rojo más vivo, pues según para qué cosas, pues por ejemplo, cuidado que pico, que te voy a matar, advertencia. Por Ujú. ejemplo, para una flor, para que se polinice, o para una fruta, cómeme y expande, es lo utiliza como para que siga todo vivo, ¿no? Para la vida extenderse. Ese es el lenguaje de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros en un hogar utilizamos los colores de forma diferente que lo haría la naturaleza, aquí ya no estamos en coherencia con lo que somos. ¿Me explico? Qué bueno, Francisco. Entonces, este es un punto de partida súper importante, pero no solo eso, también la materialidad, lo que transmite cada material. Nosotros nos sentimos cómodos según con qué porcentaje de material, o sea, con un porcentaje de tierras, con un porcentaje de maderas, con un porcentaje de piedra, porque cada material también tiene a nivel energético y también, por supuesto, a nivel visual, tiene una capacidad de hacer que funcione el resto, como que entre todos Claro. armonizan. ¿Qué ocurre? Una frecuencia también, ¿no? Y que un equilibrio. Es Es, un paisaje es equilibrado, ¿no? equilibrado, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, las viviendas modernas tienen muy desequilibrado esta proporción de materiales. Entonces, aquí es donde empiezan los problemas a nivel, pues, de percepción y a nivel también, pues, de enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros, al no estar en coherencia, en sintonía con lo que somos, pues nos desconectamos de nosotros y empiezan, pues, no solo enfermedades por tema de tóxico, que también, sino también por desconexión con nosotros. Nos perdemos como ser, no nos encontramos porque nos hemos separado de la naturaleza. Entonces, para mí es muy importante recuperar esa conexión, traerla de nuevo al hogar. Quizás es por eso, ¿no? Que tú crees que enfermamos más ahora en las casas nuevas que en las casas antiguas. ¿Tú sientes que pasa eso? 100%, 100%, Marta. Date cuenta que antiguamente, ¿qué materiales utilizábamos para construir? Bueno, el ladrillo, o sea, el pladur ni se veía, ¿no? Claro. El ladrillo, Pues, la arcilla. había piedra, arcilla, paja, barro cocido como mucho, madera, fibras naturales y hasta ahí íbamos todo de lujo. Claro. ¿Por qué? Porque son los mismos materiales que tenemos en la naturaleza. Date cuenta que nosotros también, como máquina, somos como una pila, una batería. Nosotros necesitamos regular nuestra energía en contacto con diferentes materiales, que es donde hemos evolucionado. ¿Qué ocurre a día de hoy? Pues imagínate, todos los materiales que configuran nuestro ambiente, por ejemplo, si nos vamos a la estructura, es de hormigón, con Ujú. materiales, por ejemplo, el ladrillo cocido, el hierro, todo estos materiales no son coherentes con cómo lo vivíamos antiguamente, ¿no? Entonces, a nivel energético sería una de las principales, pero no solo eso. Te puedo hacer una lista casi interminable, pero date cuenta, a nivel toxicidad, ¿por Ujú. qué es tan importante? Porque es que a día de hoy, en cuanto a mobiliario, en cuanto a decoración, hasta una alfombra que tú puedas decir, bueno, pues parece que es un material Ujú. inofensivo, pues es de plástico. Nuestros muebles son de aglomerados que tienen formaldehído, son de melamina. Las cortinas, las paredes, inclusive hasta la pintura es plástico. Entonces, toda la configuración es una bomba tóxica. Y no solo eso, también el tema de la iluminación. Aquí entramos en algo muy delicado porque date cuenta que la iluminación la utilizamos, en la naturaleza la utiliza para regular nuestro reloj interno, ¿no? Ujú. Ahora toca dormir, ahora toca comer y estar activo, entonces el sol actúa directamente sobre nuestros diferentes estados de ánimo a lo largo del día.
nosotros, muy listos, hemos inventado un sol artificial y lo hemos puesto en todos los sitios. ¿Qué ocurre? Que entonces ya no estamos respetando esa luz y esa sombra que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione correctamente, sino que nos hemos saltado todos estos años de evolución y hemos dicho, nada, pues ahora puedo disfrutar de todas las horas de sol que yo quiera. Pero claro, esto tiene también un impacto en nuestro día a día, no nos creamos. Si Ahora, por tú suerte, están, ¿no? Como más, las personas estamos más concienciadas con esto de la luz. Hace tiempo ya en Alemania, ¿no? La luz de amplio espectro ya se utilizaba incluso en empresas para que hubiera, porque se dieron cuenta que había menos bajas, porque al final también deprime esa luz, y sobre todo según qué luz azul que ves en algunas casas. El otro día me reía un montón, salía una chica que en Instagram decía, ¿qué psicópata vive aquí? ¿No? Iba mirando, como, ¿quién puñeta vive en una caja de color azul que parece Total, como si fuera la morgue, ¿no? total, autopsia, autopsia, total. Como me reía, pero ¿no? Sí. Ahora nos hemos un poco concienciado y ya utilizamos muchas personas ¿no? esa luz roja que también es regulable como para, ¿no? Incluso yo lo noto, yo a veces, bueno, a veces no, cada día pongo la luz para ir a dormir y en 2 segundos ya estoy bostezando. Mi hijo también nos quedamos fritos porque al final es regular, ¿no? Con los ritmos, con los ciclos circadianos. Pero fíjate también antiguamente, yo me he dado cuenta de una cosa, en las casas antiguas, aparte de los materiales, la toxicidad, todo eso, la belleza que había. Tú veías, se tardaba un tiempo en hacer un edificio, le ponían las filigranas, el balcón con ese hierro forjado, con no sé qué, todo con ese nivel de detalle, la lámpara. Ahora es todo recto, liso, soso, cuadrado, es como... Si es que siento, o sea, que estoy en una cárcel, ¿dónde, no? Necesito un contacto con algo real porque es todo tan, parece que viva en la Matrix, en un, no sé, en Marte. ¿Por qué tanta frialdad? Entonces, la gente yo creo que lo hemos suplido o lo suplen con muchas plantas, que tampoco no es que, o sea, está bien un poco, pero es como, no, si no se trata de poner muchas plantas, se trata de que conectes en general, ¿no? Estamos muy desconectados. Perdona. Sí, para mí este punto que tú estás tratando es muy, muy interesante y sobre todo yo hago mucho hincapié a la hora de decorar, tener cuidado de qué elementos estamos introduciendo, porque como tú bien dices, todo se está produciendo en masa, ¿no? Y no se pone cariño. O sea, ¿cómo vamos a comparar un mueble artesanal? Ya nos vamos a entrar a nivel de toxicidad, ¿vale? De lo que es el material que lo compone, sino a nivel estético y la energía que impregna esa persona mientras que se está haciendo ese trabajo. O sea, es que parte del alma de esa persona está impregnada, es como un Horcrux en Harry De Potter, Harry como Potter. cuando tú Otro introduces ahí fan. parte de tu alma, correcto. ¿Por qué? Porque le estás impregnando de tu energía, le estás dedicando un tiempo, tu atención. Entonces, ¿cómo vamos a comparar un hogar en el que todo tenía esa carga emocional, de ese conocimiento, ¿no? que queda compactado? Porque una pieza no es solamente el hacer la pieza, sino también todo lo que esta persona ha tenido que transitar por su vida para llegar a poder realizar esa pieza. ¿Cómo vamos a comparar un espacio en el que tú te vas a una tienda de decoración, eliges a dedillo 3 o 4 piezas, lo colocas en tu casa y adivina qué? ¿Te sientes tan vacío? ¿Por qué? Porque no hay conexión real con lo que tú estás poniendo, ¿sabes? Con esa labor humana. Es que nos falta humanidad, nos estamos separando, nos estamos convirtiendo en IAs. Totalmente, totalmente. Francisco, antes te he cortado, Sí. perdona, no sé si aparte del suelo me querías decir alguna cosa más, no cosas como que eliminarías, ¿no? O que te fijas mucho en el suelo. Primero, ¿no? El suelo es algo que es muy importante. ¿Qué más Sí. El tiras? tema de rodapiés también es una cagada monumental que ahora se ponen todos los rodapiés en blanco y las puertas también lacadas en blanco. A ver, yo entiendo que digamos, bueno, pues que me parece anticuado poner el mismo rodapié del suelo. A mí personalmente me gusta, pero ahí no voy a entrar. Si tú pones un rodapié en blanco y pones una puerta lacada en blanco, al final lo que vas a hacer es un contraste muy agudo porque además se utilizan colores, ahora están muy en tendencia, por ejemplo, los suelos en un color de, por ejemplo, un roble cálido, que son maderas Ujú. medias, ¿no? Hay un contraste muy acentuado y eso el ojo lo ve. Entonces, nosotros, si bien el contraste es bonito y en la naturaleza lo utilizamos para crear esa riqueza visual, Marta, Ujú. pero no podemos hacer contraste en todo porque al final es como, oye, ¿dónde atiende mi ojo? ¿No? Y el blanco puro es como, al máximo son el negro y el blanco. Si yo hago unos contrastes tan alejados, pues eso ya está creando una incomodidad. Y no solo eso,
Imagínate que pintas una pared en beige y no la pintas en blanco puro todavía, pues imagínate el efecto que hace. Si tienes un suelo cálido, una pared beige y ahora tienes el rodapié, es que se te va el ojo directo. ¿Me Ujú. explico? Es mucho mejor, oye, ponlo continuo o incluso, si no, píntalo del mismo color de la pared o utiliza algo que no sea blanco, o sea, que pase desapercibido. Hay cierto elemento que no nos interesa darle ese protagonismo. Si Ujú. bien, por ejemplo, un formato puerta, pues a lo mejor nos quiere un color muy oscuro para que no tenga tanto peso. Ok, pero tampoco le des un color tan blanco porque también va a tener un impacto, ¿no? Y otra parte, otra cagada también importante, el blanco en grandes superficies, techos, paredes. O sea, y más cuando va acompañado de alto brillo. Por ejemplo, imagínate, veo mucho a los gypsy, ¿no? Paredes enteras como un mármol con mucho brillo. Claro, el brilli brilli. ¿Qué ocurre? Esto nos está generando una incomodidad muy potente. Primero por lo que decíamos, ¿no? Por la coherencia. Si nosotros pensamos, ¿en qué momento nos encontramos un paisaje tan blanco, tan blanco? La Nieve, nieve. nieve, exacto. Entonces, imagínate, ¿qué sensación tengo yo cuando estoy en la nieve, cuando hay sol? Me molesta, ¿verdad? Me tengo que cubrir los ojos porque es como que es incómodo, pues en nuestra vivienda, aunque no nos demos cuenta, ese blanco, pues es igual de incómodo. ¿Dónde El podría, blanco nuclear, tú te refieres al blanco puro, ¿eh? blanco puro, puro? ¿Dónde utilizaría yo quizás un blanco? Pues lo utilizaría si quizás tienes una orientación de una habitación norte, que no tienes mucha luz natural. Pues aquí podemos ir a un blanco, pero nunca un blanco puro, un blanco roto, Roto, cálido, claro, que sea cercano. hueso, claro, Exacto. Y siempre teniendo en cuenta, o sea, para mí es súper importante siempre que partamos del suelo. Mira el suelo. Si tu suelo es un tono medio, nunca le pongas un color demasiado claro, acércalo mucho más al color del suelo. ¿Me explico? Si tienes, por ejemplo, un color muy clarito, un color, imagínate, un cedro muy clarito, un ujú, fresno muy clarito, aquí le quieres poner un color más claro en esta habitación, ¿vale? Me parece bien, pero que tengas en cuenta el contraste que vas a crear entre tu pared y tu suelo. Y no solo lo que es la tonalidad, o sea, si es más claro o más oscuro, sino también si tu suelo es cálido, tampoco pongas un color demasiado frío, o sea, para que el salto de temperatura tampoco sea claro, tan agudo, sino vamos a intentar buscar esos contrastes, pero que sean sutiles y que se perciban cómodos, porque al final todo tiene que hablar un mismo lenguaje, date claro, cuenta. Volvemos a lo de la naturaleza. Nosotros, ¿por qué todo funciona en un paisaje, aunque sean colores diferentes? Porque están bañados bajo una misma luz, con una misma atmósfera y todo, pues al final queda enmarcado, ¿no? En el mismo lenguaje. Si nosotros en un hogar no tenemos en cuenta qué lenguaje vamos a comunicar, pues aquí estamos dando como cosas claro. totalmente dispersas y eso lo que nos hace es que no nos centremos, ¿no? Entonces, esta parte también muy importante, es una de las Esto, grandes cagadas que me encuentro más a menudo. Esto, Francisco, el tema de los contrastes también pasa con las fórmulas, con las formas muy angulosas, ¿no? En la naturaleza tú no te encuentras ángulos rectos, tú te encuentras, ¿no? Siempre como una piedra, una forma más curvada, no ves un ángulo recto. Cuando ves un ángulo recto es que ahí hay la mano ¿no? Del ser humano, alguien ha hecho esa pared, ¿no? De piedra. Entonces, eso también es muy importante, por eso las formas redondeadas, ¿no? Al menos yo siempre digo, mata todos los cantos, o sea, yo ahora estoy, por ejemplo, en la mesa del despacho, canto matado, o sea, todos los cantos matados, porque es que al final eso, además también a nivel energético, ¿no? También crea unas flechas. Entonces, eso no está en la naturaleza. El blanco ese que se ha puesto tan de moda, blanco y madera, aparte de lo que tú decías, que me parece impresionante, también hay otro motivo más, y es que el blanco es metal. Y la madera, el metal corta la madera. Realmente la casa está en conflicto con ese metal y esa madera. Entonces ahí también habría que suavizar, porque si no, son dos, es como agua y aceite, no se llevan bien y tú piensas, como queda bonito, piensas que eso te da paz y realmente no estás bien, es porque hay conflicto en frecuencia, o sea, son dos elementos que no se llevan bien, entonces también hay que poner esos matices, ¿no? Al final, pienso que es como mucho más fácil de decir, ¿no? Si yo me vuelvo a la naturaleza, si tú tienes esa capacidad de, venga, va, apago todo el ruido y me centro en esto, es como realmente, ¿no? Es simplemente llevártelo a tu casa, a tu terreno, hacer eso y llevar, pero bueno, a veces no es tan fácil, necesitamos profesionales, desde luego, pero básicamente es eso, Es conectar con tu esencia. total, total. Y la casa quiere lo mismo.
Vale, entonces, una cosa que te quería preguntar es, ¿tú cómo Sí. puedes saber, o sea, cómo alguien que nos está escuchando puede saber si su casa está equilibrada, si está armonizada, si su casa le cuida o no le cuida? O sea, ¿qué puede sentir una persona que ahora mismo, o sea, todo esto le viene de decir, pues yo primera noticia, yo pensé que estaba súper y ahora, pues puede que no. ¿Cuáles son esos síntomas, esos avisos que te daría, ¿no? En la casa, eso que te debe de alertar de, oye, mi casa necesita un chequeo y no me ha dado cuenta? ¿Tú cuáles son esas cosas que crees que...? Pues mira, Marta, una de la labor que más me está costando a día de hoy es comunicar esto. Y es que es lo siguiente, o sea, la gente no se da cuenta realmente. ¿Por qué? Porque estamos tan desconectados de nosotros, estamos tan entrenados para estar siempre con la atención puesta en mil cosas y nos cuesta tanto pararnos, sentarnos, sin hacer nada, a escucharnos, que aquí es donde, si nos tomásemos ese tiempo, ese momento de sentarme sin hacer nada, realmente aquí ya aflorarían emociones, sentimientos y empezarías a escuchar a tu cuerpo. Ujú, Pero sí que hay, si consigues llegar a ese estado o has conectado con esta emoción, sí que hay puntos importantes. Por ejemplo, que tú llegues a tu hogar y no tengas ganas de hacer nada, de decir, es que me tiro al sofá y voy a pasarme toda la tarde ahí scrolleando o viendo Netflix, pero no es, ya no te digo porque te encante tu casa, simplemente porque no tienes ningún tipo de entusiasmo en el día a día. es como apático. Apático, exacto, es uno de los signos más potentes. ¿Por qué? Porque al final tu vivienda te está haciendo ese efecto microondas sobre ti y si lo que te está transmitiendo es guay, pues te va a ayudar a tener siempre un estado de ánimo acorde y te va a animar, pues, oye, mira, me gusta ver el hogar como un tablero de visión, como un Ujú, mood board, ¿no? sí. Donde tú pones tus metas, tu tal. Cuando tú no tienes metas en tu vida, ¿qué ocurre? Bueno, que tiene ganas de desaparecer, que estás triste, estás apático, que vas arrastrando los pies, ¿no? ¿Para Claro, qué? Que le pierdes el sentido. exacto, pierdes el sentido, te desconectas del sentido de tu vida. Entonces, pues este es uno de los signos más potentes que yo he podido ver hasta el día de hoy. También la falta de energía. Imagínate, personas que no consiguen dormir en su casa, que no descansan, o peor aún, que duermen, pero se levantan reventados, que dices, que parece que me ha pasado una locomotora por encima, no sé qué me está ocurriendo, que no me siento, que mi casa me está drenando, ¿qué ocurre aquí, no? Ujú, ujú, Que me esté, pues también por lo mismo, ¿no? No tiene que ser que todo esté mal, sino que a lo mejor hay incoherencia con los materiales, porque hay otra parte muy interesante, es que todas las personas, por haber nacido en un día concreto de la vida, con una alineación de planetas y en un sitio, tenemos una energía ujú, que es ujú. única, es un sello, y conocer tu energía, porque Sí. tenemos materiales favorables, tenemos colores favorables, conocer esto, pues te ayuda muchísimo a ponerle nombre si tu hogar está siendo honesto con quien tú eres. Pero si no queremos profundizar tanto y lo queremos hacer a gran escala, o sea, podemos hacer algo más generalizado, es pensar si tu casa es coherente lo mismo a la naturaleza, porque seguramente si sientes esa desconexión, pues seguramente sea porque tu casa es una casa futurista y no es una casa que esté en contacto con la naturaleza. Entonces, la falta de energía es otro de los grandes signos. ¿Qué más te podría decir? Por ejemplo, Enfermedades físicas, por ejemplo, porque al final la enfermedad física también muchas veces se gesta en casa, ¿no? Si yo estoy pues rodeada, por ejemplo, ya no solo de los materiales, o sea, algo que es incompatible con la salud son la contaminación del campo electromagnético al que estamos sometidos. O sea, yo, por ejemplo, si yo mi móvil yo no puedo tener un 5G, me duele la cabeza, los cables, por ejemplo, pues torres ¿no? de control de radio, todo eso al final tenemos que ser muy conscientes también de que estamos rodeados de estos tóxicos y que estamos rodeados también de todo eso, con lo que el cuerpo está lidiando una batalla constante está en guerra constante con todo eso. Luego no me extraña que salgan muchas enfermedades, que no digo que solo vengan de eso, un autoinmune, ¿cómo no va a estar si todo me ataca? ¿Cómo no voy a tener un autoinmune? Entonces, qué importante también, ¿no? Cuando darte cuenta de, yo estoy evidentemente puede ser emocional, pueden ser muchas cosas, la emoción también es el origen de la enfermedad, pero, ostras, si estás muy malita,
o muy malito, piensa en eso, ¿no? O, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Ostras, es que no duermo. No, yo sí que duermo, pero me levanto reventado. Si tú te despiertas reventado, tu cuerpo no ha reparado los sistemas, tu cuerpo no ha dormido bien. Luego, entonces, es cuestión de tiempo que acabes enfermando, ¿no? Esos son síntomas que dices, no tendrías que normalizarlo, no es me tomo la melatonina y me voy a dormir. No, tío, ves un poco más. Me alegro un montón que hayas sacado este tema, Marta, porque antes, cuando me preguntaste por el tema de las casas modernas, claro, es que antiguamente nuestros campos electromagnéticos estaban mucho más acordes a nuestra naturaleza, ¿no? Primero por los materiales, porque al final, aunque la ciencia intente muchas veces desconectar entre nuestra energía corporal con lo que transmite cada uno de los materiales, pero es como decíamos, ¿no? Nosotros somos una pila muy, muy sensible y tenemos una conexión. Entonces, cualquier onda que nos va llegando, si estamos expuestos un ratito, pues no pasa nada, ¿vale? Porque nuestro cuerpo es muy inteligente y tiene muchísima fuerza. Pero claro, cuando estás en el día a día constante y, por ejemplo, tienes una antena de wifi cerca, potente, como vemos, ¿no? Estás encima de los edificios, huye, o sea, vende el piso, Hombre. huye. Bueno, en la medida de lo posible, a ver, también hay cosas que podemos hacer en casa, pues por ejemplo, no sé, hay protectores, por ejemplo, los discos Spiro son una maravilla, pero luego también, mira, fíjate una cosa, otro día me decía una compañera, una amiga, que fue un geobiólogo a su casa y le dijo, ¿sabes el por qué no puedes dormir? Entre otras cosas, porque tu colchón es de muelles ensacaos y los muelles ensacaos, ese alambre está haciendo una conexión con no sé qué y tú estás aquí con una carga que es que... Ostras, pues sacó eso, se compró un colchón de lana merino, de látex natural, no me acuerdo qué me dijo, duerme como un bebé. Fíjate hasta el colchón. O sea, hay que ir, Francisco, con lupa e informarse. Hoy tenemos mucha información para poder, ¿no? Decir, ya. Sí. Y es que la habitación y la zona de descanso es de las principales. Marta, hay un error que yo cometía y de verdad que me arrepiento de haberlo hecho durante todo este tiempo, y es que a mí me encanta hacer trabajos manuales, ¿no? Yo disfrutaba mucho de cuando hacía un proyecto, pues darle como un sello, ¿no? Hacer una pieza yo personalmente y como dejarla como el elemento clave del proyecto. Algo que he hecho muchísimo son cabeceros. ¿Y adivinas qué elemento introducía en todos los cabeceros? Hierro. No. No. Introducía iluminación LED. Ah, vale, claro. Madre mía. Tú date cuenta que ese cable, inclusive estando apagado, eso tiene un flujo y eso está generando un campo de energía que nos afecta. O sea, nosotros no Claro. deberíamos de tener ninguna fuente de iluminación alrededor de, por lo menos mínimo, 1 metro de nuestra cabeza, ¿vale? Hablo de un metro alrededor en todo de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros somos capaces de encontrar ciertos elementos que están generando esa fuerza, pues ya tenemos algo bastante resuelto. Fíjate, la luz, y yo se lo digo a todos los proyectos, fíjate si cuando el electricista te ha puesto los cables, si los ha puesto, o sea, por detrás, o los ha puesto en forma de U y terminan aquí. Yo en mi casa me los hice hacer en forma de U y terminan aquí, con lo que por detrás de la cabeza que no me pase nada, porque eso también, a ver, no sin alarmar, ¿no? Pero al final estar expuesto a eso, y más, por ejemplo, un niño que está creciendo, eso es súper dañino. Entonces, también tenemos, a veces somos un poco tocapelotas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando nos hicimos la casa es como, me decía uno, jo, es que eres, bueno, sí, chico, pero al final voy a tener que vivir yo aquí muchos años, ¿no? Y yo quiero vivir mucho, no quiero vivir mucho, quiero vivir joven mucho tiempo, no quiero estar enferma, ¿no? Con 50, entonces, qué importante eso también. Algo que pueden hacer, si alguien lo tiene y no está seguro, lo que puede hacer detrás de su cabecero, pueden coger una manta de Faraday, que es como un tipo de tejido que lo que hace es que aísla de los campos electromagnéticos, lo pones detrás del cabecero y ya por lo menos, pues si tienen conocimiento o intuyen que puede estar afectándole a un campo como, por ejemplo, ya no te hablo visualmente, sino que tú digas que puede estar por ahí, pues poniéndole detrás del cabecero esa manta, algo de aísla, o sea, nada es milagroso, no te lo va a quitar No, pero algo hace. Hay soluciones, desde luego hay soluciones para eso. Vale, Francisco, si alguien
dice, venga, va, pues voy a empezar a hacer cosas. Acabamos de empezar el año, venga, va, pues propósito para este año, mejorar mi casa. Dime 2 o 3 cosas que pueden marcar la diferencia. Es decir, pues venga, va, la pintura o venga, pues no sé, cambio los muebles. ¿Qué podría? 2 o 3 cosas, que poco presupuesto, que pueden mejorar una casa. Mira, para mí una de las partidas más importantes son las paredes. Date ¿Vale? cuenta que ocupan muchísima superficie. Si tú tienes una pared que está con un plástico, pues primero físicamente no va a transpirar, no va a regular la humedad. ¿Yo qué haría? Pues pondría una pintura mineral, una pintura cal y más en un color que sea agradable y que realmente no sea un color demasiado incómodo, demasiado claro. ¿Lijarías antes? ¿Lijarías antes todo para que la pared vuelva a transpirar? Mira, hay pinturas que necesitan quitarlo, hombre, eso sería lo ideal, pero depende también del presupuesto que tengas. Muchas Vale. veces hay pinturas que lo puedes dar como una especie de, mm, es como una imprimación que se da antes de poner esta pintura y al final, obviamente, no va a transpirar demasiado el muro. Eso sería lo ideal, Marta, sería quitarlo para que el muro pudiese hacer el papel que le toca, ¿no? De que es como de respirar, aunque una Claro. ventana esté cerrada. Pero eso sería lo ideal. Pero si no te lo puedes permitir, pues busca una pintura que se pueda poner, digamos, una capa de imprimación y sobre esta sí de poner esta pintura en base a cal o mineral que sí respire un poco, que regule la humedad y que no, por lo menos que no sea, que no tenga ese efecto nocivo sobre ti Perfecto. directamente. Ese sería uno de los puntos interesantes. Y después saca de tu vida todos los plastiquetes, a ver, en todos los formatos, porque es que nos lo han metido dobladas hasta en la sopa. Tenemos el tema alfombra, cortina, colcha de nuestra cama, o sea, en contacto con nuestra piel, donde pasamos 8 horas. Oye, atención a esto. O sea, saca todo el plástico de aquí. Y después, inclusive, otro punto que considero crucial de sacar o cambiar son saca todo lo que sea melamina en los formatos, todo lo que pueda. A ver, tampoco nos vamos a volver locos, ¿no? Pero lo que esté a tu alcance, cámbialo por madera de verdad. Y lo que decías tú, Marta, es preferible que si no tienes ahora mismo el presupuesto, sácalo y ya entrará. ¿Sabes lo que te quiero Sí. decir? O sea, ya llegará, pero prefieres tener nada a tener algo que realmente te esté contaminando. ¿Y qué te diría así cosas que pueden incorporar las personas que sean económicas y que hacen un buen efecto? Materiales naturales, todo lo que sea, imagínate, fibras naturales en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, en tema de textil, cortinas. Las cortinas tienen un gran impacto. Primero, sensorial cuando las percibes, porque va de suelo a techo y después también por la superficie que abarca, ¿no? En textil, todo lo que sea, por ejemplo, una alfombra. Si puedes permitirte una alfombra de lana, genial. Si no, algodón. Si no, pues fibras naturales. Incorpora la naturaleza a tu interior. No nos vayamos a volver locos de ahora convertir nuestra habitación en una selva, ¿no? Pero sí que metiendo este elemento que tienen, primero que con nuestra inteligencia se llevan muy bien porque son materiales que reconocemos. Entonces, todo es eh, cuando todo es sintético y todo es artificial, estas curas o estos elementos nos va a ayudar a contrarrestar ese efecto nocivo de ciertos elementos que no vamos a poder cambiar tan fácilmente, por ejemplo, como una tarima de madera de toda la casa sea Claro, una tarima claro. falsa, pero sí que añadiendo decoración, muebles en fibras naturales, en elementos naturales, y si no tienes planta, sí que yo te aconsejaría que pongas, aunque sea un par de ellas, porque son Sí. filtradoras de aire y sobre todo también porque nos ayuda a conectar con nosotros mismos, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios yo lo aplicaría sí o sí. Que hay que mirar también que no nos la cuelen, ¿no? Con eso del greenwashing, ¿no? Es las etiquetas de es bio, eco, tal. ¿Bioeco? Mira, el otro día estaba mirando. Unos barros para hacerme yo en casa, porque bueno, donde iba no dan con el color, digo, total, me hago yo unos barros. Barro natural, digo, mira qué bien, voy a cogerme los barros yo. 99% natural, estupendo. Y el 1% restante, ¿qué es lo que lleva? Un PPD, o sea, cancerígeno, que dice, pues mira que viene ese 1%. O sea, a veces te las intentan colar. Antes te decía, ¿no? Pues un jersey de lana, ¿no? O con el jersey con lana.
vamos a mirar esto, sí, con lana, llevará un poco de lana, pero lleva nylon, lleva no sé qué, lleva, o sea, un montón de mierda, que eso cuando yo lo respiro, antes decíamos Nicolás Olea, ¿no? Como habla de eso siempre, ¿no? Pues al final es como, eso también es tóxico para mí. Entonces hay que mirar y a veces si tú no tienes el tiempo o el conocimiento porque te lo quieren colar, mirar al menos con sellos, ¿no? Que te garantizan una calidad. Es decir, yo, por ejemplo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo cuando miro textiles digo, al menos que me lleve el sello o Ecotex, por lo menos. Miro cosmética que lleve Ecocert, sellos que no están comprados, ¿vale? También los hay, y que me garantizan que ese producto ha pasado por unas que no me tengo que estar yo, ¿no? Porque dice, unas cortinas de algodón. Sí, pero si lleva un tinte que es tóxico, el algodón, o sea, no es un algodón orgánico, lo mismo lleva pesticidas o... Claro. Y date cuenta, Marta, no solo eso. Evidentemente, si algo viene empaquetado y viene con su sello, pues aquí puedes verificar más o menos, ¿no? Pero imagínate, vamos a llevárnoslo a algo tan inofensivo como ir a comprarnos un ramo de flores frescas para nuestra casa. La mayoría de flores frescas vienen importadas, o sea, vienen de fuera. Y las regulaciones que tenemos en cuanto a pesticidas en nuestros hogares, o sea, la regulación que hay en España, o sea, si las flores vienen de Sudamérica, vienen de la India o vienen de Sudáfrica. Esto me lo dijo Nicolás Olea, me dijo, ojo con las flores. Qué Con las flores. fuerte. Me acabas de matar, en serio, también con las Date flores. cuenta que hay muchísimos floristas que acaban enfermos por el contacto con las flores. Y si tú te gustan las flores frescas en tu casa, ojito de dónde vienen las flores. Entonces, sí que ¡Ostras! tenemos que tener mucho ojo con todo lo que introducimos y todo lo que no sepas de dónde procede, pues Fuera. ponlo entre... ¿No tienes la sensación de estar como viviendo en un campo minado lleno de minas, de tener que ir saltando de una a otra y eres el friki o la friki que pregunta, perdona, ¿estos aguacates de dónde son? Puñeta, que tengamos que hacer eso, pero es que nos va la vida, es decir, es que a nadie le importa un comino, ¿no? Lo que te pase a ti mañana, se van a lavar las manos. Tenemos que ser responsables en eso. ¡Wow! Me acabas de dejar con las flores muerta, morida, enterrada. Vale. Francisco, ¿tú crees que un interiorista tiene responsabilidad sobre la salud emocional o física de quien vive en una casa? Es decir, ¿dónde empieza y dónde acaba la responsabilidad de un interiorista? ¿Todo vale en interiorismo? Como queda bonito, ¿todo vale? ¿O tú crees que debería haber, ¿no? Igual que el médico que receta pues un medicamento, debería saber los efectos secundarios de eso? Decirte, oye, cuidado que eso puede pasar. ¿Hasta dónde empieza, ¿no? ¿Dónde crees tú que está esa línea? Esta pregunta es buenísima, Marta. Y aquí me voy a mojar, aquí me voy a pringar. Mira, yo cuando estudié interiorismo, jamás de los jamases, estudié, o sea, si estudias materialidad en cuanto, por ejemplo, qué transmite cada material, pero tú no ves un tóxico, o sea, a ti no te importa más que, y ojo, lo hablo como que yo me siento parte de haber Sí, 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 sí. participado en esto. Al final, el interiorismo, desde mi punto de vista, se utiliza como una forma de expresión del artista. Como aquí lo que vale es lo que yo te voy a hacer y al final lo que yo estoy intentando es marcarme un tanto, ¿no? Decir, wow, esto lo he hecho yo y mira cómo me ha quedado. Y aquí ocurren dos cosas. Lo primero, que muy pocas veces se tiene en consideración real las necesidades. Sí, atendemos a funciones, ¿no? De esta persona que necesita un cuarto de baño porque su día a día está así, tal, tal, tal. Pero realmente hemos conectado, no hemos tomado el tiempo para comprender a la otra persona, para sentarte, para indagar un poco. Sí que es cierto que muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que queremos, ni nos conocemos tan bien como pensamos. Por eso yo utilizo últimamente la carta natal, porque sí que aquí aparece tu energía en pronta y me parece una forma bueno, que es que no hace falta ni siquiera tú llegues a ese nivel de conciencia, sino que, bueno, ya aquí estamos viendo, oye, cosas generales, ¿no? Tampoco nos vamos a ir tan al detalle, pero sí que vemos, oye, pues si a ti los colores oscuros, negros no te favorecen, pues no los vamos a utilizar. Pero realmente el interiorista, esto, que si a ti te sienta bien un negro o no te sienta bien un negro, yo lo único que quiero ver es que al final el resultado, la foto que yo tome al final para ponerlo en mi portafolio, sea impactante, sea wow. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Que nivel cero de conciencia de lo que esto va a traer en la vida de la otra. Pero no malintencionado, es porque ni siquiera
la persona está preparada o tiene ese conocimiento, ¿no? Entonces, lo primero que debería hacer un interiorista es decir, oye, yo voy a trabajar con espacios y con personas. Entonces, para que una persona esté sana, sabiendo que el espacio le condiciona tanto, ¿qué necesita esta persona de su espacio? Ya con eso tendríamos mucho resuelto. Y otra parte que también me he dado cuenta a día de hoy, y por eso he enfocado muchísimo mi trabajo en este último periodo de tiempo, Marta, y es que resulta que, si bien cuando alguien me llama para ayudarle con su vivienda, y yo quiero dejarle ya todo resuelto, es decir, yo te digo, pon esto, 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 ¿qué ocurre? A la otra persona, pues bueno, la estoy haciendo totalmente dependiente de mí Ujú. y que si en un futuro necesita cambiar algo, pues me va a tener que volver a llamar a mí porque no se va a sentir con la herramienta o con el poder de decisión de saber qué va a sustituir. Desde mi punto de vista, el, realmente donde está el poder de un interiorista es saber qué transmite cada material o cómo utilizar cada elemento que están influyendo en un espacio, hacer algo que sea coherente con la persona, con su momento de vida también, utilizando su casa como, oye, ¿tú dónde te ves, por ejemplo, de aquí a X tiempo? No en la situación que estás ahora, si estás pasando un mal momento, ¿cómo te ves el día de mañana? ¿Te ves así? Ok, pues yo voy a hacerte este escenario, te voy a hacer esta configuración para que tú te dirijas hacia allá, o sea, tú tengas tu meta clara, tu objetivo. Ujú. Entonces, yo te voy a enseñar qué materiales, qué color, qué tipo de iluminación. Y tú con este documento, con esta hoja de ruta, tú ya te vas a poder dirigir. Por supuesto, yo voy a estar aquí por si me necesitas. Oye, Francis, mira, necesito que me haga, que me asesores. He visto este color porque la pintura que quería era tal y al final no la tienen. ¿Me puedes? Vale, yo te ayudo a encaminarte. Pero para mí es más importante que la persona tenga ese poder de saber hacia dónde se dirige, porque también aquí entra otro factor que es lo que estábamos hablando al principio, que ahora lo voy a ya revelar por fin, y es que el tiempo juega un factor muy importante, Marta. Ujú. Date cuenta, nosotros somos totalmente cambiantes. O sea, yo lo que pienso el lunes ya no lo pienso el sábado para nada. Y un hogar es un elemento vivo, es un organismo que va fluyendo con nosotros. Entonces, si nosotros dejamos cerrado un proyecto a día de hoy con todo configurado, quizás dentro de 2 meses tú ya sientes que ese espacio no te representa o que está inconexo a ti. Pero ojo, que si tú sabes utilizar, partiendo de la base que yo ya sé qué materiales me favorecen, qué tipo de color, qué tipo de elementos, si yo ya tengo esto claro, si a mí me apetece ahora hacer un cambio, voy a saber aplicar esto sin equivocarme. No va tanto de estilos decorativos, de Arajapandi, o sea, no. Conócete a ti mismo. O sea, tú sabes qué tipo de mobiliario resuena más contigo. Perfecto. Ujú. Si tú sabes esto, sabes qué color necesitas. Y también, obvio, que te tengo que educar en saber unas proporciones Ujú. que sean confortables, ¿no? De cómo funciona la naturaleza, los materiales para que se equilibren, de cómo funciona una paleta cromática para que sea siempre coherente. Si tú ya sabes esta parte, yo te estoy dando a ti las herramientas para que no dependas 100% de mí. Yo estoy aquí para apoyarte, Claro, impulsarte cuando lo necesites. Pero otra parte muy importante, el darte el tiempo y el poder de que la vida te sorprenda. ¿Por qué? Porque imagínate, si tú quieres terminar tu casa ya hoy, te vas a una tienda y eliges a dedillo la decoración allí, la pones en tu casa, adivina qué. ¿qué? Que va a quedar muy bonito, pero realmente no va a tener Muy conexión. bonito o no. Claro, o no, o O no, puedo o quedar no. del culo. Vale, pongámonos en el caso de que, vale, lo has hecho bien, lo has elegido bien y queda bonito, pero no tiene conexión contigo. Para Claro, mí, ¿qué es lo importante? Para mí lo importante es, cúrrate la base, es decir, mobiliario, lo funcional, lo que necesites. Y deja que la vida ahora te sorprenda y claro, te vaya llevando. ¿Por qué? Porque imagínate que hacemos un viaje, Marta, y ahora me enamoro de un tapiz de pared claro. que está dentro de los materiales que a mí me van bien, de los colores que van Colores, bien. sí. ¿Qué ocurre? Esta pieza aquí tiene un doble poder. El primero es que es artesanal, por esa conexión que estábamos hablando, por lo cual ese trabajo humano ya se está impregnando en tu hogar, y por el momento que yo estoy viviendo, o sea, la Claro. conexión mía con ese elemento. Entonces yo estoy atrayendo
ese momento lo estoy atrapando en Es ese como momento. es un ancla y al final eso es lo que hace que una casa sea un hogar, de decir, este tapiz lo compramos aquí y esto no sé qué. Y vas pasando por la casa y se te va poniendo la piel de gallina porque cada cosa tiene un significado y eso es lo Eso. bonito. Y lo que dices del paso del tiempo, fíjate una cosa, las personas en metafísica china, pero da igual, cualquier herramienta que utilices te va a hablar de lo mismo, ¿no? Cuando nacemos somos más madera, estamos ¡buah! Luego llegamos a la madurez, que es el fuego, ¿no? Cuando una persona 30 y pico, 40, bueno, hay quien no llega a la vida, pero una madurez, ¿no? Es como el fruto ya madurado, ya sé lo que quiero, ya sé cuál es mi camino. Luego está el otoño, ¿no? Que es cuando ya empiezas a hacerte mayor y ya estás un poco más hacia adentro, no estás tan de salir de fiesta, sino un poco más introspectivo. Y luego ya llega el invierno de tu vida, cuando ya estás hacia adentro del todo y ya vienes a comunicar a los demás, a dejar esa sabiduría, ¿no? Los abuelos. Entonces, una persona que está en el invierno de su vida no necesita una casa fría. O sea, a un abuelo le pones una casa fría y lo matas. O una persona joven, ¿no? Por ejemplo, que está en la madera de su vida, no le pongan más madera, porque es que al final va a ser un ¡buah! Y dice, es que mi niño, no como el mío, es TDA, pero si le cambia la habitación, lo mismo baja un poco las revoluciones también, ¿eh? Entonces, hay que también adaptar un poco, ¿no? A todo eso. Y luego, desde luego, también tú dices, ¿no? Educar a la persona, por ejemplo, en el Feng Shui, ¿no? Decir, bueno, en esta habitación los tonos que necesitamos, ¿no? Pues van más en la línea de los tierras o más en la línea de los fuegos. Dentro de eso, en cualquier matiz, cualquier intensidad, elige tú, pero si de aquí a 3 años, yo no estoy hablando, ya no hablamos tú y yo más, que sepas que esta habitación te está pidiendo estos tonos, que si esto fuera la naturaleza, estaría regulándolo ella misma con estos tonos, estaría dando ese fruto en ese color para que no se la coman, o estaría picando para que no, o sea, que realmente es educar, pero sí que las casas, igual que las personas, están sometidas al factor tiempo y eso es impepinable, no podemos tener la misma casa porque ya es una antigua versión mía, ¿no? Eso ya no me representa, ¿no? Entonces, bueno. Exacto, buenísimo. Buenísimo tu apunte. Pues así es. Yo no estoy en ese nivel, Marta, y me gustaría, mi próxima meta es profundizar más en tema de Feng Shui, pero creo que es un tema que no hay que tomarse a la ligera y aplicarlo de forma respetuosa y responsable. Requiere de conocimiento pleno, pero 100% de acuerdo contigo, ¿no? Ser acorde al momento de vida en el que estás y utilizar los materiales y el color para que apoyen ese momento. Yo creo que si eres coherente con eso y lo respetas, tu hogar te va a apoyar a Totalmente. ti. O Entonces, incluso, ¿no? Antes hablábamos de la neurodivergencia, ¿no? Los dos somos altamente sensibles, ¿no? Y quizá hay más cosas, pero altamente sensibles los dos. Entonces, tú no puedes, aunque, o sea, en el mismo momento de vida, aunque los dos tengamos la misma edad, no es lo mismo, ¿no? Hacer un proyecto para alguien, ¿no? Altamente sensible, por ejemplo, o por ejemplo, eso pasa, tú vas en el tren y hay el vagón del silencio. Esas personas necesitan un silencio. Entonces, una persona, por ejemplo, con una neurodivergencia va a necesitar, ¿no? También algo específico, ¿no? Tú les guías también, ¿no? A estas personas cuando, bueno, digo, otro tipo de, ¿no? Da igual, claro. de condición. Claro, y aquí jugamos en 3 factores principales cuando trabajamos con personas que son altamente sensibles o personas con neurodivergencia. Lo primero es no saturar su sistema nervioso porque Ya está saturado de base. ya está saturado además. Entonces, ser coherente con esa parte, respetar mucho el tema de olores, como tú bien decías, que no haya nada químico fuerte, ni siquiera el perfume, nada, todo natural, un aceitito esencial, si quieres darle un poquito de olor, ponlo en un poquito de vinagre al fregar el suelo y le pones Y una ya, gotita sí. y ya con eso, Esos olores de canela, ¿no? Del supermercado que llegas a la casa, madre mía, ofende como... que te cae un lagrimón. Madre mía, no, no, no. Huyendo de todo eso, también el tema ¿por qué es importante escoger también materiales naturales? Porque son más confortables en cuanto a tema de eco y tal, por el tema del ruido, ¿no? Si vamos a respetar todos los sentidos, pues también el tacto. Nunca pondría un tejido artificial en un sofá o lo que sea porque lo vas a sentir muy frío, lo vas a extrapolar. Entonces, buscar texturas que sean agradables para ti, que sean suaves y Un neurodivergente, tú le pones un sofá de polipiel de esos que se te engancha el culo en verano y que resbalas en invierno y lo matas. Como, lo yo ahí no, mata, no puedes tener una conversación con cierto sentido porque es como, lo pero qué mata. incomodidad entre la canela, el sofá que me resbalo, es como, ay, y a saturarte.
Exacto, saturarte y sobre todo también el tema a la hora de escoger la decoración, de no abusar tantísimo. O sea, es tan importante el espacio en blanco como el espacio con decoración. Y más vale que tengamos todo bien recogido, bien organizado, para que no haya tanto ruido mental, no haya tanta carga. Como tú decías también, el equilibrio entre las líneas curvas, las líneas rectas, esta parte también es, vamos, es impepinable. O sea, no podemos negociarlo. Eso que te pasas Otra, por al lado de una mesa, ¿no? Y te dejas, te das en la espinilla, me cago en la mar, ¿no? Y que te vas a ver todo eso. Para alguien que tiene el sistema nervioso ya tal, es como, uy. sí. Exacto, exacto. Y también la iluminación. O sea, tanto como a la hora de recibir la luz natural, tendremos que regularla un poco y no poner un blanco en la pared, por ejemplo, que lo que va a hacer es aumentar más todavía esa incomodidad. Y también tener mucha coherencia. Coherencia en cuanto, por ejemplo, a la materialidad. Si, por ejemplo, vamos a poner un suelo de madera, oye, pues que sea de madera, pero no pongas algo falso porque tu cuerpo lo va a recibir y es Claro. como hay un mensaje 24/7 diciendo, esto no es madera, esto no es madera. Calla, que ya lo Eso sé. ¿Sabes? es como cuando te pones algo en la boca, ¿no? Te estás esperando, por ejemplo, no sé, te estás esperando una aceituna y te ponen una pasa. Esa sensación de iba a morder con cierta fuerza y con tal, y ahora mismo esperaba un sabor ácido y es como dulce. El cerebro hace, ¿no? Eso es, Claro, cuando tú pisas un suelo que dices, ah, qué bien madera, ¿no? Y claro, todavía te está diciendo que no más, que vale ya. Al final, claro. Si al final entendemos que nuestro cerebro al final lo que ocurre es que profundiza más de lo normal sobre como que se sobrecarga, entonces todo lo que sea información de más o todo lo que requiera un trabajo extra, pues al final lo que nos está haciendo es claro. nos está mermando. O como Y no esos solo, trampantojos. Ay, perdona. nada, nada. Y no solo eso, Marta, también otra parte importante es que las personas que somos altamente sensibles o neurodivergentes tenemos necesidades también del hogar diferentes en cuanto quizás necesitamos tener un espacio para nosotros para autorregularnos, que no sea un espacio funcional de que al final todo tiene que tener su... No, simplemente un lugar donde ser. Donde tener un Simplemente. pestillo y habla Y ya. cartucho que no te escucho. Exacto, donde me pueda sentar simplemente a mirar un paisaje, a reconectar conmigo, porque esta parte, la conexión con nosotros, Total, yo creo que uno de los grandes cambios para mí, por ejemplo, haber traído la meditación a mi vida en el día a día para reconectar con claro. mi esencia, comprenderme a mí, para poder ayudar a los demás. Esta parte también súper a tenerlo en cuenta a la hora de elaborar el hogar de otra persona con estas Total. cualidades. Antes decías eso del suelo, ¿no? Del mensaje que le envías a tu cerebro constantemente, de esto no es, ¿no? Yo he visto muchos vídeos en Instagram en los que le ponen un trampantojo, ¿no? En el suelo, por ejemplo, hacen como si fuera un pozo, una cueva y tal, y los animalicos están así que no quieren pasar, no es como, ¿cómo salto yo esto? ¿No? Qué cagada también, como de qué cagada para el cerebro. Vale, Francisco, para acabar, simplemente vamos a hacer un juego así rapidillo, ¿vale? En el que yo te voy o sea, Vamos, yo te voy a decir un suelo, ¿vale? Y tú me dices, sin pensarlo demasiado, qué no harías nunca y qué sí podría funcionar. En plan, pim, pam, como un partido de ping-pong, ¿vale? venga, Venga, va, vamos. imagínate que tengo un suelo marrón oscuro, que sí, que no. Vale, nunca pondría colores de madera que fuesen de otro lenguaje, es decir, tendría que ser colores de madera cálidos. No pondría ¿Vale? nunca colores de madera en tonos amarillos, tonos más azulados, para que hable el mismo lenguaje. ¿Vale? Suelo marrón claro. Un suelo marrón claro. Nunca le pondría, por ejemplo, un color demasiado oscuro en una pared. Siempre jugando con esa coherencia, contrastes, pero muy sutiles. No pondría un color muy distante. ¿Vale? Un suelo blanco, que no debería de, pero si tenemos un suelo blanco, Pues en el suelo blanco lo que no pondría sería, por ejemplo, colores de mobiliario encima con colores que creen ese contraste. Por ejemplo, un sofá en un color muy llamativo, pues lo mismo, porque me va a generar ese salto brusco en cuanto a color. ¿vale? Suelo gris, Un suelo gris, por ejemplo, no le pondría nunca un color demasiado cálido encima. ¿vale? Para tanto mobiliario como si es de pared. Siempre lo mismo, llevándolo más a un color muy desaturado para que la sensación general comunique el mismo mensaje. Perfecto. Y por último, un suelo negro. Wow, un suelo negro. Pues lo primero que haría, nunca pondría un Eso. blanco. Nunca le pondría un blanco Para que no al lado. pareciera un tablero de damas, ¿no? Exacto. Y sobre todo porque
si estoy en un extremo y me lo llevo al otro extremo, pues imagínate ahí, ¿no? El salto tan grande que hay. Entonces siempre acotaría. Si tengo un suelo negro, pues pondría, nunca, intentaría nunca hacerlo, ese suelo negro en una pared, o sea, en una habitación norte, siempre en sitios que sean luminosos. Y pondría, por ejemplo, en paredes y mobiliario, colores en pared, pues que sea cálido y que sea más oscurito, y en mobiliario lo mismo, que sea a lo mejor un marroncito, que no haya tanto salto, que el lenguaje sea coherente entre todas las piezas. Utilizar solo contraste en pequeños acentos que me dan ese guiño simpático, pero sin cargarme nuestro sistema nervioso. Es como el complemento que te pones cuando vas vestido, ¿no? En Feng Shui, por ejemplo, los colores así, los suelos así un poco más diferentes, lo permitimos. Están como aceptados, o los aceptamos en baños, por ejemplo, alguna cocina también, porque al final un suelo negro en toda la casa, habíamos dicho, ¿no? Lo que desequilibra, pero en un baño, bueno, podemos más o menos tolerarlo. Es una zona pequeñita y si queremos darle una gracia, pues aún. Pero yo he visto suelos negros brillantes que pasa por eso, te ven hasta las bragas. Madre mía. En un hotel, pues tira que te vas, pero que tengas que ir por tu casa así. Eso es horrible, Marta. Bueno, Francisco, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Hemos aquí estado súper a gustito dando nada sin hueso. Sí, nada, que me he sentido súper cómodo contigo, que yo creo que hoy se llevan un regalito y Sí. por lo menos una visión diferente, y quien tenga oído que oiga, ¿sabes? Que ya aquí hoy hemos dado información importante. O sea, si tú quieres tener coherencia con quién eres, primero cuestiónate qué ser eres. Soy un ser humano, soy un animal. Es el primer punto. ¿Qué necesito? ¿Qué tipo de zoo necesita este animal? ¿Necesita un ambiente más natural? Pues vamos Me encanta eso. pues si me siento tortuga, pues hazte un terrario, chicos. Y si no, te pones uno todo de agua. Pero si eres un ser humano, ¿no? Eso es. No te distancies de tu esencia. Ese sería el broche de cierre. Me encanta. Francisco, millones de gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia, que eso es un grado, tu sabiduría, tu sensibilidad, tu sentido del humor. De verdad que eres, ¿no? Es como si hubieras, yo creo que cuando naciste, yo creo que fuiste a elegir, no sé cómo es tu carta natal, pero dijiste esto, y fuiste de los primeros en elegir, te lo llevaste todo. Gracias, de verdad, por este ratito. Y nada, vamos a dejar por aquí tú, ¿no? Para que te puedan contactar, tu página web, Instagram, todo, por si quieren, ¿no? Darle ese toque a su casa con esa belleza y esa verdad de la que hablábamos al principio. Francisco, gracias, un besito y nos vemos pronto. Ah.